Buenos días, damos comienzo a nuestra clase de hoy, en la que vamos a finalizar de repasar los conceptos de momentum lineal y colisiones. Me preguntan en el chat si el temario para la prueba está en el campus virtual. Efectivamente, déjenme mostrarles mejor para qué voy a inventar. Denme un segundito. En este momento están viendo mi campus virtual, ¿no? Aquí pueden ver que donde dice prueba 1 para ser realizada el miércoles 23 de junio, aquí aparecen los contenidos que se van a evaluar. Estos son trabajo y energía, fuerzas conservativas y energía potencial, conservación de la energía, aplicaciones de energía al movimiento circular y al movimiento armónico simple, momento lineal e impulso, y colisiones y conservación de momentum lineal. Ahora, en resumen, son las semanas 7 a 10, ¿ya? Estas últimas 4 semanas de clases. Me preguntan también cuántas preguntas tendrá la prueba y un compañero respondió correctamente que las pruebas suelen ser de 2 horas y en modalidad virtual son 8 preguntas. Son 8 problemas independientes. En particular, esta prueba va a tener bastante énfasis en lo que es la parte de trabajo y energía y fuerzas conservativas y no conservativas, y bastante lo que tiene que ver con momentum y conservación del momentum lineal en colisiones. Quiero verificar que ahora están viendo de nuevo mi pizarra. Denme un segundito, tengo que responder a un mensaje y ya vuelvo. Algo importante relacionado con la misma docencia. Ahora sí. Entonces, anteriormente, ¿qué es lo que habíamos visto nosotros? Esto ya va a ser un repaso bastante rápido porque ya esto lo hemos venido viendo desde al menos 2 clases. Habíamos visto momentum lineal. Habíamos visto también conservación del momentum lineal. En otras palabras, que el momentum lineal total antes de una colisión y después de una colisión se conserva, son los mismos, si es que no hay fuerzas externas actuando sobre las partículas que van a colisionar. Habíamos visto también la definición de impulso, que recuerden que es el cambio en el momentum lineal y que en definitiva en una aproximación impulsiva se puede considerar que es igual a la fuerza media por el tiempo de interacción en el cual ésta actúa. O también el área en un gráfico de fuerza versus tiempo. Aquí tengan cuidado con los gráficos. Si el gráfico es fuerza versus tiempo, el área es impulso. Si el gráfico fuese fuerza versus posición, el gráfico es trabajo. ¿Ya? Tengan cuidado cuando vean un gráfico, revisen qué es lo que dicen los ejes. ¿Ya? No se vayan a confundir. Y habíamos visto también el coeficiente de restitución.
que es válido para colisiones entre dos cuerpos. Y que en particular E vale 1 si en colisiones elásticas. Así que este ya es un resumen bastante más express, bastante más rápido de lo que hemos visto de contenidos en este curso, en esta semana y el anterior también. Así que echemos un vistazo a algún problema para comenzar a resolver. Este problema lo he sacado desde el libro de Serway, del capítulo que ustedes pueden ver en el campus virtual. Dice este problema: se dispara una bala de masa M hacia un bloque de masa M mayúscula, inicialmente en reposo, en el borde de una mesa sin fricción y de altura h. La bala permanece en el bloque y, después de impactar el bloque, aterriza a una distancia d desde la parte más baja de la mesa. Determine la rapidez inicial de la bala. Entonces, contexto: masa, una caja en reposo, y viene una bala aquí a toda velocidad. Como consecuencia del impacto, dice aquí, la bala permanece en el bloque, o sea, queda incrustada dentro del bloque. Y el bloque, junto con la bala, se caen. Y caen aquí a una distancia d. Y lo que nos preguntan es la rapidez inicial de la bala. Entonces, vamos viendo qué es lo que nos dicen aquí nuestras ecuaciones. Por un lado, tenemos que la colisión de la bala con el bloque debemos aplicar conservación de momentum lineal. No hay fuerzas extras actuando, me refiero a fuerzas que afecten al momentum lineal en este caso. Y el movimiento, o al menos el intercambio de momentum, va a ocurrir a lo largo del eje X, horizontalmente. Entonces, por un lado tenemos masa de la bala, que es la m chica, por la velocidad de la bala, que no la conocemos, más masa del bloque, voy a escribir como bala, mejor como va para bala, la masa del bloque por la velocidad del bloque. Pero me dicen que el bloque al comienzo está en reposo. Y esto va a ser igual a lo mismo, pero en el caso final. Pero a mí me dicen de que la bala permanece en el bloque. En otras palabras, tanto la bala como el bloque van a tener la misma velocidad final. Porque quedan pegados. La bala quedó dentro del bloque. Así que ambos se van a mover juntos después. Y con eso yo tengo que la velocidad de la bala se obtiene dividiendo por m. Velocidad final del conjunto más la masa del bloque dividido por la masa de la bala por la velocidad final. O 1 más masa del bloque dividido por la masa de la bala, todo eso multiplicando a la velocidad final. La pregunta del millón: ¿de dónde sacamos esta velocidad final? En ninguna parte nos dicen cuánto vale esa velocidad final. Pero nosotros podríamos calcularla, porque a nosotros nos dicen de que producto del movimiento, producto de esta colisión, el bloque junto con la bala caen a una distancia desde la mesa desde una altura h.
entonces yo puedo usar eso, podemos usar esto para determinar con lo que sabemos del lanzamiento de proyectiles, cuál era la velocidad inicial aquí de este lanzamiento, me refiero, para que hubiese caído a una distancia d desde una altura h. Entonces ahora tenemos que recordar lo que nosotros habíamos visto de lanzamiento de proyectiles. En la caída, llamémosle, en la caída de los cuerpos, tenemos, recuerden las ecuaciones de itinerario de la caída libre y del lanzamiento de proyectiles. X de t es igual a x0 más velocidad inicial en x por el tiempo, y listo. Y de t es igual a i sub 0 más velocidad inicial en i por delta t menos un medio de g por delta t al cuadrado. Adaptemos estas ecuaciones ahora para nuestro problema. Nuestro problema, les recuerdo que voy a volver a copiar la figura para que podamos verla en mayor detalle. Recuerden, aquí la altura es h. Nuestras ecuaciones adaptadas a este caso particular nos dicen así. Nos dicen que la posición en función del tiempo va a ser x0, vamos a suponer de que el 0 comienza acá, justo al borde de la mesa, más velocidad inicial por tiempo. Solo que la velocidad inicial corresponde a la velocidad final del choque. En otras palabras, la final de la primera parte es la inicial de la segunda parte. Y la posición vertical va a ser posición inicial, h, velocidad inicial en i, es 0 porque esto comienza moviéndose para el lado. Me preguntan en el chat si la fórmula para la velocidad de raíz de 2gh es para caídas rectas. Sí, es para caídas rectas hacia abajo. Esa da la velocidad con la que, si uno suelta un cuerpo, lo suelta así, simplemente abre la mano. Esa es la velocidad con la que llega abajo, pero eso es para caídas rectilíneas. Por nada. Entonces, I0 es h, velocidad inicial. Como aquí el bloque comienza moviéndose hacia la derecha, la velocidad inicial en i es 0, menos un medio de g por delta t al cuadrado. Veamos qué es lo que ocurre en este punto. En ese punto en particular, la posición pasa a ser D, la posición horizontal. Y la posición vertical pasa a ser 0. Entonces, de aquí nosotros podemos despejar el tiempo para reemplazarlo acá y encontrar la velocidad final. Por ejemplo, aquí podemos reemplazar el tiempo y nos da que es 2h dividido por g bajo raíz. Si es que la matemática aquí no me está jugando una mala pasada. Y si esto lo reemplazamos después en la primera ecuación, vamos a tener que d va a ser igual a velocidad final del choque por el tiempo, que va a ser esta raíz que está aquí, 2h dividido por g. Así que ahora despejamos la velocidad final. Así que esta es la velocidad final
del choque. Y eso ahora podemos usarlo aquí para determinar la velocidad de la bala. Sí, igual lo voy a encerrar mejor. La velocidad de la bala tiene que ser entonces 1 más m mayúscula sobre m minúscula, masa del bloque dividido por la masa de la bala, por la velocidad final del sistema, del conjunto, que era esta raíz que está aquí. Ok, voy a hacer un poquito de zoom out. Les doy unos segundos para que, o un minuto para que vean el desarrollo que he mostrado aquí y me digan si es que quedó alguna duda respecto del razonamiento o bien de la matemática aplicada aquí. Cualquier duda que haya quedado. Entonces, recapitulemos. Lo que hicimos al principio fue usar conservación del momentum lineal para relacionar la velocidad de la bala con la velocidad final del conjunto. Pero nos faltaba la velocidad final del conjunto. Y en ese caso nosotros usamos lanzamiento de proyectiles para relacionar la velocidad final del conjunto con los parámetros h y d. Y el resto fue básicamente aplicar álgebra. Ese es como un resumen express de lo que se hizo aquí. Vamos con otro ejemplo. Un segundito para poder copiarlo. También este también es del Serway. Dice este problema. La masa del disco azul en la figura P934, la que está aquí, es 20% mayor que la masa del disco verde. ¿Ya? Antes de chocar, los discos se aproximan mutuamente con cantidades opuestas de movimiento, de igual magnitud y direcciones opuestas. Y el disco verde tiene una rapidez inicial de 10 metros por segundo. Encuentre la rapidez que tiene cada disco después de la colisión si la mitad de la energía cinética del sistema se convierte en energía interna durante la colisión. Por si no entienden a qué se refiere el concepto de energía interna, piensen en lo siguiente. ¿Alguno de ustedes ha tenido que pegarle martillazos a un fierro? Ahí en el chat alguien me dice que sí. ¿Qué es lo que pasa después con el fierro una vez que uno le pega varios martillazos? Bueno, además de deformarse, ¿alguien ha tocado el fierro después que uno le pega varios martillazos? Claro, y me dicen en el chat que efectivamente el fierro se calienta. Cuando ustedes le pegan un martillazo al fierro, piensen que ustedes tomaron la energía cinética del martillo y en forma drástica pararon el martillo. Toda esa energía cinética se transformó en otras formas de energía. En parte fue el ruido que ustedes escuchan cuando golpean el fierro, pero otra parte es calor. Parte de esa energía se transformó en calor. Entonces se calienta tanto el martillo
como el fierro. Y bueno, también se transfiere una parte de la energía a la mano también. Entonces la mano también se resiente. Entonces esa energía que se transmitió a los cuerpos en forma de calor es lo que ahora queda como energía interna en los cuerpos. ¿Ya? Eso se refiere a esa energía interna. Entonces, vamos viendo qué es lo que dice este problema. Entonces me dicen que el disco azul tiene tal vez una masa M, y me dicen que el disco verde tiene una masa que es un 20% mayor, o sea que el disco verde tiene una masa que es de 1.2 M. Antes de chocar, los discos se aproximan mutuamente con cantidades de movimiento de igual magnitud y direcciones opuestas, ¿ya? En otras palabras, antes del movimiento, la magnitud, digamos que la cantidad de movimiento del bloque azul más la cantidad de movimiento del bloque verde, del disco verde, eran iguales. Ambas eran iguales, pero de direcciones opuestas, así que esto al final sería 0. Esto era antes de la colisión. ¿Se entiende el por qué era, em, ¿cómo se llama? El por qué es 0 al lado izquierdo. Recuerden, dice cantidades de movimiento, momentums de igual magnitud y direcciones opuestas. Y me dicen, encuentre la rapidez que tiene cada disco después de la colisión si la mitad de la energía cinética del sistema se convierte en energía interna. Entonces, lo que ocurre antes es esto. Lo que ocurre después es que los dos discos salen disparados con velocidades en sentidos opuestos. Aquí vamos a hacer algo bien inteligente. Como el lado izquierdo de la ecuación ya es un 0, vamos aquí a dibujar el eje X paralelo a esta línea. De esa forma, el momentum lineal solo va a estar a lo largo de ese eje, del eje de salida, digamos, del eje post-choque. Entonces, en el caso del bloque verde, va a ser masa del bloque verde, que es 1.2 m, por la velocidad del bloque verde. Esta es velocidad final, menos masa del bloque azul, que es m, por la velocidad del bloque azul al final. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos va a servir aquí para determinar alguna relación entre las masas de entre las velocidades del bloque verde y el bloque azul. El lado izquierdo es 0. Así que si ustedes aquí simplemente hacen álgebra, van a encontrarse con lo siguiente. Van a encontrarse con que 1.2 por la velocidad del bloque verde al final va a ser igual a la velocidad del bloque azul al final. ¿Ok? A esta vamos a llamarle ecuación número 1. Pero como que faltan datos, pero veamos aquí. Aquí me dicen, encuentre la rapidez que tiene el disco después de la colisión si la mitad de la energía cinética del sistema se convierte en energía interna. O sea, yo sé algo con respecto a las velocidades, a las energías que ocurren acá. Vamos viendo qué pasa con las energías.
Entonces, al inicio, teníamos que la velocidad del bloque verde, la dicen aquí en el enunciado, es de una rapidez de 10 metros por segundo. La rapidez del bloque azul no me la dan, pero yo sí sé, porque me lo decían en el enunciado, que los momentos tenían la misma magnitud. La masa del bloque verde era 1.2 m por 10. Entonces con esto yo puedo saber la rapidez del bloque azul, del disco azul, perdón. Entonces, yo sé que el momentum del disco azul es igual a la masa por la rapidez del disco azul, la velocidad del disco azul. Pero a mí me dicen que esto, me lo decían en el mismo enunciado, tenía la misma magnitud que el momentum del bloque verde. Así que se cancelan las m's. Y con esto yo tengo que la rapidez del bloque azul es 12 metros por segundo. Tengo la rapidez del bloque verde, del disco verde, tengo la rapidez del disco azul. Yo puedo entonces ahora determinar la energía cinética del conjunto. Un medio de la masa verde, rapidez verde al cuadrado, más un medio, masa azul, rapidez azul al cuadrado. Un medio, la masa del verde era 1,2 por m. El disco verde iba a 10 metros por segundo al cuadrado. A 10 metros por segundo, perdón. Y esto va al cuadrado. Un medio, la masa del disco azul era m. El disco azul va a 12. Veamos cuánto da esto. 0,5 por 1.2, la m la dejamos aislada, por el cuadrado de 10. 60 m por un lado, y al otro lado tengo 0,5 por el cuadrado de 12. 72. Así que la energía cinética inicial es de 132 por la masa, en joules. Entonces, al final, ¿qué me dicen al final? Me dicen que la mitad de la energía del sistema se convierte en energía interna. O sea que la energía cinética final va a ser apenas la mitad de la energía cinética inicial. O sea, va a ser apenas 66 por la masa, y esto es el número que dé en joules. Entonces, por si se están perdiendo un poco, porque es entendible porque es un poco raro este desarrollo. Primero aplicamos conservación de momentum lineal
y nos encontramos con la ecuación número 1 como consecuencia de la conservación del momentum lineal. Pero me falta más información para determinar la rapidez de cada disco. ¿De dónde saco esa información adicional? Uso las energías. Entonces ahora tengo que entrar a ver qué pasa con las energías. Primero calculé cuánto era la energía cinética al comienzo. Después del cálculo me da que es 132 por m. Calculo la energía cinética al final, 66 por m. Y ahora uso esta energía cinética final para determinar alguna otra relación entre las rapideces. Sé que la energía final va a ser 66 por m, pero también la energía cinética final va a ser un medio de la masa del verde por la velocidad del verde final al cuadrado, más un medio de la masa del disco azul por la velocidad del disco azul al cuadrado. Reemplacemos con lo que nosotros ya sabemos. Energía cinética final, 66 m. Un medio, masa del bloque verde, del disco verde. La masa del disco verde les recuerdo que era 1,2 m por la velocidad del verde al cuadrado, que es lo que nosotros queremos saber. Más un medio de la masa del bloque del disco azul. El disco azul, recuerden que dijimos que tenía una masa m por la rapidez del azul al cuadrado. Pero recordemos lo que teníamos un poquitito más arriba. Fíjense en la ecuación 1. La ecuación 1, que nosotros creamos aquí, nos dice que la rapidez del disco azul es 1.2 veces la del verde. Aquí lo que hicimos nosotros fue aplicar la ecuación número 1. ¿Ya? Ok, continuemos. Se cancelaron todas las masas. Así que simplifiquemos un poquito para ver qué nos dice la álgebra. Nos dice que 66 va a ser igual a 1 medio por 1,2. Eso es 0,6 por la rapidez final del verde al cuadrado, más 1 medio por este cuadrado. El cuadrado de 1.2 es 1.44. Dividido por 2 es 0.72. 0.72 más 0.6 es 1.32. Dividimos 66 por 1.32. Nos da que es 50. Y ahora sacamos raíz. 7,07. Súper, ahí tenemos la rapidez del bloque del disco verde. Ahora nos falta la rapidez del disco azul. Pero la misma ecuación número 1 nos dice que la rapidez del disco azul es 1.2 veces la del verde.
Así que esto lo multiplicamos por 1.2 y nos da que la rapidez final del disco azul va a ser 8.49 metros por segundo. Y ahí está el ejercicio terminado. Entonces, vuelvo a resumir. Primero utilizo conservación del momentum y obtuve una ecuación. Pero tengo dos incógnitas, la rapidez final del verde y la rapidez final del azul. Dos incógnitas y una ecuación. Me falta información, necesito algo más. Y ahí busco qué pasa con la energía. Me dicen que se pierde la mitad de la energía, así que la energía cinética queda igual a la mitad de la original. Tengo que calcular primero la energía cinética original, la inicial. Así que yo primero calculo las velocidades iniciales. Ya tenía una, calculo la otra. Y calculo la energía cinética inicial. Calculo la energía cinética final. Y con la energía cinética final obtengo la otra ecuación que me faltaba, que es esta de aquí. Aquí después yo incrusté la ecuación número 1 y pude despejar la velocidad la rapidez del disco verde y después la del disco azul. ¿Algo que no haya quedado claro con la matemática o con la física aplicada? ¿Algún paso que se vea turbio? Me preguntan de dónde saqué la energía. Ya. Resulta de que la energía inicial es igual a la suma de las energías cinéticas. ¿Ya? En este caso, todo ocurre en el mismo plano, así que no hay energías potenciales. ¿Ya? La energía cinética es la suma de ambas. Energía cinética del verde, que es un medio de la masa por su rapidez, y la energía cinética del azul, ¿ya? Un medio de la masa del azul, rapidez del azul al cuadrado. La masa del verde, nosotros la teníamos, que sabíamos que era 1.2 veces m. La rapidez del verde también la teníamos. Ahora falta la del azul, un medio de la masa del azul, que es m, por la rapidez del azul, que nosotros habíamos encontrado que era 12. Primero, no sé si se entiende bien de dónde salió el 12. El 12, por si acaso, salió de la conservación del momentum. ¿Por qué? Porque me dicen al comienzo del enunciado, no al comienzo, pero en realidad al medio del enunciado, me dicen de que los discos tienen al inicio la misma magnitud de cantidad de momentum, o sea, la misma magnitud de momentum, pero direcciones opuestas. Entonces yo sé que, claro, estos dos, los signos se cancelan, pero al menos los módulos son iguales. Ya sé que el módulo del P azul y el módulo del P verde al comienzo son iguales. Entonces lo que hice primero fue calcular cuánto valía P verde, que es 10 por 1.2 m. Y después lo usé para calcular la rapidez del azul. De ahí salió el 12. Entonces, una vez que ya saqué ese 12, aplico álgebra y encuentro que la rapidez, perdón, que la energía cinética inicial son 1.32 m en joules. ¿Qué es lo que pasa al final? La mitad se perdió. La mitad de la energía cinética se perdió. Me quedé solamente con la mitad. Entonces, de los 132 m joules, me voy a quedar apenas con 66 m joules al final.
Y ahora nosotros usamos esos 66 M joules para ver qué pasa con las rapideces al final. Energía cinética del verde al final, energía cinética del azul al final. Y el resto de ella fue álgebra. Fue reemplazar y hacer el cálculo. ¿Se entiende un poquito mejor ahora? Súper. El tiempo nos da como para hacer otro problema más. Este problema lo he sacado prestado del libro de Yancoli. Voy a comenzar primero copiando la figura y después el enunciado. El problema dice así. Un plato, que es un blanco de arcilla, es un plato de arcilla, de 0.25 kilogramos, se dispara en un ángulo de 30 grados con, con respecto a la horizontal, con una rapidez de 25 metros por segundo. Aquí está el plato que es lanzado a 25 metros por segundo. Cuando alcanza la altura máxima, cuando el plato alcanza la altura máxima, es golpeado desde abajo por una munición de 15 gramos, una balita de 15 gramos, que viaja verticalmente hacia arriba con una rapidez de 200 metros por segundo. La munición queda incrustada en el plato. A. ¿Cuánto más asciende el plato? Y B. ¿Cuánta distancia adicional, delta X, recorre el plato como resultado de la colisión? Este ya es un problema de dificultad mayor. Entonces, fíjense que este movimiento tiene tres, digamos, etapas. La primera etapa es desde que se lanza el plato hasta que llega a la altura máxima. La segunda etapa es la colisión que ocurre aquí a la altura máxima entre el plato y la bala. Y la tercera etapa es lo que ocurre después de la colisión, que es como un nuevo lanzamiento de proyectiles. Entonces, empecemos primero describiendo qué hubiera pasado si no hubiese habido colisión. Si no hubiese habido colisión, tenía que la velocidad inicial del plato era 25 metros por segundo coseno de 30 grados y más 25 seno de 30 grados J en metros por segundo. Esa es la velocidad inicial aquí al lanzamiento. Esto habría sido la rapidez inicial en I. Y nosotros podríamos utilizar esa rapidez inicial para determinar cuánto es la altura máxima. Recuerden esta ecuación de la cinemática. Y ahora nosotros la vamos a adaptar a la altura máxima. Cuando el plato llega a la altura máxima, la rapidez en I va a ser 0. V0I al cuadrado, vamos a calcularlo al tiro mejor. Va a ser 25
seno de 30 al cuadrado. ¿Ya? Mejor voy a escribirlo explícito, ¿verdad? Que esto tiene que ir después al campo virtual. Esto va a ser igual a menos 2 por 9, perdón, por 9,8 por altura máxima. Entonces yo ya sé que el lado izquierdo es menos 156,25. 2 por 9,8 son menos 19,6. Así que con esto yo paso dividiendo el 19,6 y tengo que la altura máxima habrían sido 7,97 metros. O sea, esta H que está aquí, estos eran 7,97 metros. Ahora yo puedo determinar también cuánto vale el alcance aquí. Veamos cuánto vale el alcance horizontal. Lo que tengo que determinar primero es el tiempo de vuelo. ¿Ya? El tiempo de vuelo lo determinamos, recuerden, hay varias formas de determinarlo. Voy a usar esta. Cuando el plato hubiera llegado al suelo de nuevo, esto habría sido 0. La altura inicial del plato, 0. Velocidad inicial en I, 25, seno de 30 grados. Menos un medio de G, que es 4,9. Así que aquí despejamos cuánto vale delta T. Consideremos que delta T no puede ser 0, porque eso significa que no ha volado. Y en ese caso podría yo despejar y decir de que esto es igual a 25 seno de 30 grados menos 4,9 delta T. Antes de continuar, me preguntan en el chat si esa distancia no se podría sacar con la tangente igual. Si ustedes se saben de memoria alguna fórmula que tenga la tangente, puede ser. En caso de que justo, no sé, la prueba se le olvide la fórmula, ahí es mejor deducirla. Por eso aquí yo les estoy mostrando cómo se deduce. Pero si ustedes se saben una fórmula ya para el tiempo de vuelo, cuando la altura inicial es igual a la final, pueden ocuparla también. Si esa fórmula tiene tangente, ahí pueden ocuparla. (25 seno de 30 dividido 4,9). Entonces yo sé que el tiempo de vuelo original eran 2,55 segundos. Y ahora yo uso ese tiempo de vuelo para determinar el alcance. (25 coseno de 30 grados por 2,55). (55,2). Entonces, el alcance que hay acá son 55,2 metros. Ya.
la pregunta del chat. En el chat me preguntan respecto del triángulo rectángulo que se forma aquí. Aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Porque uno podría haberse tentado a decir, ok, aquí tengo 7.97 metros, aquí tengo la mitad del alcance y aquí yo formo el triángulo. Pero hay que tener cuidado porque aquí esto comienza con 30 grados, pero los 30 grados después no siguen. Después el ángulo aquí con el que mira el plato baja un poco. Entonces, el triángulo rectángulo que se forma aquí, en realidad tiene un cateto vertical que es mayor a 7.97 metros. Entonces, aquí uno no podría sacar el alcance con la tangente. ¿Ya? Es por eso que aquí no se habría podido usar, porque esta línea de aquí, esta línea punteada, de hecho no es una línea recta, es una línea curva. Entonces, por eso no se habría podido ocupar la trigonometría aquí para determinar el alcance. ¿Ya? Igual es bueno que todas estas cosas ustedes las pregunten. Siempre es bueno resolver las dudas, nunca es bueno quedarse con una duda. Siempre es bueno resolver dudas. Ok, entonces, con eso determinamos nosotros aquí la altura máxima, determinamos el alcance horizontal si es que no hubiese habido colisión, y ahora vamos con el segundo paso, la segunda etapa, que es la colisión. Colisión. La colisión ocurre entre ¿quién? Entre el plato y la bala. Y me dicen que al final quedan pegados. La bala quedó incrustada dentro del plato. Entonces, como es una colisión, usemos la conservación del momento. Masa del plato por la velocidad del plato más masa de la bala por la velocidad de la bala al comienzo tiene que ser igual a la masa del plato por la velocidad final del plato más masa de la bala por la velocidad de la final de la bala. Solo que, como aquí ambos cuerpos quedan pegados después de la colisión, estas dos velocidades finales son iguales. La del plato y la de la bala. Así que yo podría factorizar aquí por la velocidad final de ambos cuerpos, del plato y de la bala. Vamos viendo aquí qué datos tenemos. Masa del plato por la velocidad del plato. Fíjense bien cuándo ocurre esta cosa. La colisión ocurre cuando el plato llegó a su altura máxima. La velocidad iba aquí, era así como que iba apuntando a 30 grados, aquí empieza a bajar la trompa, la velocidad, y cuando el plato está en su altura máxima, la velocidad ahora pasa a ser un vector completamente horizontal. ¿Ya? Recuerden que en la altura máxima la velocidad vertical se hace cero, solamente queda la componente horizontal. Y la componente horizontal nunca cambió, eran 25 coseno de 30. 25 coseno de 30 grados en la dirección de X, más masa de la bala por la velocidad de la bala. A mí me dicen que la velocidad de la bala, es algo que lo dicen en el mismo enunciado,
eran 200 metros por segundo hacia arriba. $200J. Sigamos reemplazando ahora con los datos que tenemos. El mismo enunciado dice que el plato tiene una masa de 0.25 kilogramos. Y el mismo enunciado dice también que la bala tiene una masa de 15 gramos. Aquí es la suma de ambas. Calculemos cuánto da cada parte. Primera parte, 0.25 por 25 coseno de 30. Y esto da 5.41 en la dirección de X. Segunda parte, 0.015 por 200. 3. J. Lado derecho, 0.25 más 0.015. 0.265 por velocidad final. Así que ahora divido por 0.265. 5.41. Profe, ¿Sí? cuando sacó la suma de pesos, creo que le faltó un 0 en el 0,015. A ver, veamos. O sea, la suma de masas. Sí, sí, aquí. Ah, cuando hice el cálculo, dice. Veamos. 0.25 más 0.015. Claro, 15 gramos. Si lo queremos pasar a kilogramos, sabemos que 1 kilogramo son 1000 gramos. 15 dividido 1000. 0.015. Ah, no, no está bien. Están bien los ceros. No, no hay problema. No hay problema en que, miren, sí, las clases están para que ustedes consulten dudas. El momento de uno probar y errar es justamente en las clases. Así que no hay problema en que algo no les haya quedado claro. Así que, en serio, no tengan vergüenza por ello. Entonces, si nosotros dividimos por 0.265, el primer término aquí me da 20.4. Y 3 dividido por 0.265 me da que es 11,3. Esto es metros por segundo, había olvidado eso. Entonces, esta es la velocidad nueva del lanzamiento de proyectiles que ocurre en la segunda etapa. ¿Ya? Entonces recuerden, lo que nosotros hicimos fue separar el movimiento en 3 etapas. Etapa 1, lanzamiento del plato, hasta que llegue a la altura máxima. Etapa 2, colisión del plato con la bala. Etapa 3, lo que ocurre después de la colisión. Si ustedes sacan la cuenta, van a darse cuenta que la etapa 3, que viene a ser acá, es un nuevo lanzamiento de proyectiles. Solamente que es un lanzamiento de proyectiles que comienza ahora no aquí, sino que comienza aquí, justo en esa parte del plato. Entonces, miren, por un tema de tiempo no alcanzamos a hacerlo completo, pero les voy a dar instrucciones. La etapa 3 corresponde a post-choque. Es básicamente un lanzamiento
de proyectiles con rapidez inicial dada por esta última que encontramos nosotros. Donde la altura inicial están dadas por, la altura inicial va a ser 7.97 metros y el X inicial va a ser la mitad del 55.2. Lo que ahora hay que hacer es calcular nueva altura máxima y alcance. ¿Ya? Esa parte se las dejo a ustedes, ¿ya? Porque por un tema de tiempo nosotros no alcanzamos aquí a resolverlo. Pero por si acaso les voy a dar la respuesta. Denme unos segunditos para buscar dónde está la respuesta. La respuesta yo la tengo en una parte, denme un segundito. Lo que ustedes tienen que encontrar aquí como respuesta es que la altura extra es la siguiente. En otras palabras, altura extra van a ser 6.5 metros. Eso es lo que les va a dar a ustedes como respuesta. Y les va a dar también de que el alcance extra o sea, el delta X va a ser 31.1 metros. Esa es la respuesta a la que ustedes tendrían que llegar después, ¿ya? Pero insisto, lo que hay que hacer en la etapa 3 es un lanzamiento de proyectiles, ya no es conservación de momento. Ok, antes de finalizar, ¿alguna duda que haya quedado? Los problemas de hoy eran problemas más difíciles porque como ya hemos avanzado bastante en el tema, ya preferí que aumentásemos un poquito la dificultad también para expandir un poco las capacidades. Recuerden que toda capacidad se va mejorando a medida que uno la va sometiendo a desafíos más difíciles. Eso aplica para los deportes y aplica también para los desafíos intelectuales también. Bueno, entonces eso sería por hoy. Nos encontramos la próxima semana. Recuerden la prueba el día miércoles. Y si tienen dudas, recuerden, todavía pueden preguntar hasta el martes, ya sea por foro o a través del correo electrónico.